Estimados participantes de esta reunión académica, tengo el agrado de presentarles al doctor Brian Tai Castro González. Él es pediatra y se ha especializado en neurología pediátrica en este hospital y nos va a hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy útil, que es cuándo sospechar de un trastorno del espectro autista. Espero que estén todos atentos porque es una charla corta pero muy interesante. Buenas tardes, doctor Castro. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bueno, como el doctor Iván me mencionó, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es cuándo sospechar de trastorno del espectro autista. Bueno, los puntos que vamos a tratar durante esta exposición es repasar un poco sobre los trastornos del neurodesarrollo, la definición del TEA, un poco de epidemiología, los factores etiológicos, hablar un poco de los criterios del DSM-5 frente al diagnóstico del TEA, síntomas a reconocer, las comorbilidades, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, cuando nosotros queremos empezar a hablar sobre trastorno del espectro autista, lo primero que tenemos que saber es que este TEA, como es conocido, está dentro de un trastorno más grande que es los trastornos del neurodesarrollo. Como podemos ver en esta diapositiva, no solo tenemos el trastorno del espectro autista, sino también tenemos el TDAH, el trastorno de aprendizaje, los trastornos motores, los trastornos de comunicación y la discapacidad intelectual. Entonces, todos estos son trastornos de neurodesarrollo que normalmente se caracterizan porque tienen un inicio precoz, tienen un perfil evolutivo estable, tienen alta heredabilidad, suelen tener etiología multifactorial y alta sobreposición, ¿no? Entonces, los trastornos de neurodesarrollo básicamente van a constituir un grupo de condiciones heterogéneas que se van a manifestar tempranamente en el desarrollo de un niño y se van a caracterizar por lo que son las dificultades en lo que es tanto el funcionamiento cognitivo, social, académico o personal, ¿no? Recordemos que el TEA o trastorno de espectro autista comparte bases neurobiológicas, genéticas y funcionales comunes con el resto de trastornos en este grupo, ¿no? Lo que explica básicamente la alta tasa de coexistencia clínica con otras entidades del neurodesarrollo. Dentro de los posibles dominios a afectarse se encuentra lo emocional, lo conductual, lo social familiar, el aprendizaje, la comunicación, la parte motora y la salud física. Ahora, hablando netamente de lo que es el trastorno del espectro autista, es el trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por el déficit de la interacción social, problemas en el uso del lenguaje, así como conductas repetitivas y restringidas. Ese es el diagnóstico como tal que tenemos actualmente por la DSM-5, ¿no? Sobre el trastorno del espectro autista. Viendo un poco a detalle el tema de la epidemiología, vemos que en el transcurso de los años, desde el 2008 hasta el 2018, o en el caso de acá en Perú, el 2022, que es el último informe que tenemos sobre autismo, en el 2008 se presentaba el 1,1% de la población en general tenía la prevalencia de TEA. Vemos que mientras pasaba los años, para el 2018 ya se tenía que era una prevalencia de 2,3% de la población a nivel global, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto? Este cambio básicamente se presenta porque hay mejores técnicas de detección y se reconocen mejor los síntomas de los pacientes, ¿no? Tenemos eh, algunos papers en el cual nos hablan sobre un recuento histórico del autismo en el Perú, cómo es el estado actual en el Perú, pero siempre en el contexto de Perú siempre hay desafíos en lo que es el registro histórico y también una de las limitantes es la disparidad de acceso a lo que es el diagnóstico en regiones. Tenemos esta tabla del MINSA, en la cual es un informe estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en la cual en la población diagnosticada con trastornos del espectro autista. Como podemos ver en esta parte de la tabla, los departamentos que mayor cantidad de casos tienen son Lima Metropolitana y Lima Provincias. Y dentro de estos, las edades en las cuales se presentan más diagnósticos, o al menos están registrados dentro de lo que es el CONADIS, tenemos entre los 6 y 11 años, ¿no? Y también entre los 12 y 17. Y ya pasando un poco más a la edad adulta, van disminuyendo, ¿no? Entonces, este es un reporte que se dio el 2022. No tenemos un actualizado, si bien hay una encuesta de discapacidad que se ha realizado el año pasado, todavía no tenemos un informe como tal, ¿no? Pero esto es más o menos para darnos una idea cómo es
la prevalencia en el Perú y también darnos cuenta a la vez de que esto no solo significa que haya más pacientes con autismo en Lima, puede también significar de que hay mucho menos registro de otros o mucho menos detección en otras partes del Perú. Es algo que siempre que tenemos que tener en cuenta. Dentro de lo que son los factores etiológicos del trastorno del espectro autista, la verdad que tenemos como grupos dos grandes, los genéticos y los ambientales, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo genético está la monogenética no sindrómica, que es entre el 10 y el 15%, una monogenética sindrómica que abarca entre el 10 y el 15%. Dentro de esto puede estar el síndrome de X frágil, esclerosis tuberosa, el síndrome de Rett, las, las cromosómicas numéricas que van entre el 3 y el 5%, algún tipo de variación en el número de copias del 10%. Los factores ambientales representan el 25% y dentro de esto los factores de riesgo puede estar la edad de parental, una mamá más de 35 años, un papá más de 40 años, que tenga un hermano mayor que tenga el diagnóstico de autismo, tal vez exposición en el útero de un embarazo que no, una mamá que no haya consumido ácido fólico, que utilice medicamentos antiepilépticos como el ácido valproico o medicamentos como la talidomida o ingesta de alcohol, ¿no? O de algún otro tipo de sustancias. También se habla del embarazo, un intervalo corto intergenésico, menos de un año, las gestaciones múltiples, la obesidad materna. Dentro de la parte perinatal está un recién nacido pretérmino, bajo peso al nacer, un niño PEG, un niño que haya cursado con encefalopatía neonatal, ¿no? Es importante reconocer y saber que el factor etiológico del T es muy variable. Es muy poco probable que nosotros podamos en algún momento dar un diagnóstico certero, a menos que nos vayamos a buscar estas causas. Y muchas veces no lo podemos hacer en nuestro contexto, más que nada. Esta es una tabla donde están los criterios del trastorno del espectro autista por la DSM-5. Tenemos que recordar que no existen marcadores biológicos para este diagnóstico. El diagnóstico es básicamente clínico. Y muchas veces a nosotros estar frente a una tabla como esta, se nos resulta difícil el poder comprender mejor, ¿no? Entonces, digamos que para el diagnóstico del trastorno del espectro autista necesitamos dos cosas, dos dominios en general, ¿no? Uno que es los déficits en la comunicación y la interacción social, que es lo que habíamos mencionado, y el otro dominio sería los patrones restringidos y repetitivos del comportamiento. Dentro de lo que es el déficit en comunicación e interacción social, necesitamos que se presenten los tres síntomas que vamos a ver a continuación, que es una reciprocidad socioemocional anormal, que haya déficit en conductas comunicativas no verbales y también dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Dentro del dominio que son patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, necesitamos al menos dos de los cuatro siguientes síntomas. Uno, los movimientos, uso de objetos, habla estereotipados o repetitivos, la insistencia en la monotonía, la inflexibilidad a rutinas o patrones de comportamiento ritualizados, intereses altamente restringidos y fijos de intensidad o foco anormal. Y también la hiper o la hiporreactividad de estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales. Si bien tenemos estos dos dominios, también es importante que esta clínica, estos síntomas se deben presentar en el periodo del desarrollo temprano del niño, ¿no? Además, tienen que causar un deterioro clínicamente significativo en la vida del niño y no se deben explicar mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Entonces, esto es parte del diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿no? Ahora, te complica un poco más porque no solo es saber los criterios. Dentro de lo que es el espectro del autismo, nosotros tenemos diferentes, eh, digamos que existen muchos tipos clínicos, muchos fenotipos de autismo, y estos van a variar dependiendo de la capacidad cognitiva que pueda tener el niño y la capacidad del lenguaje. La presentación clásica es un niño no verbal que puede tener un grado de discapacidad intelectual o tener un CI limítrofe, ¿no? Pero también tenemos los niños que, así como vienen no verbales, también pueden tener una capacidad cognitiva superior o los niños que tienen una capacidad de lenguaje preservada, un CI limítrofe, o los que tienen un lenguaje fluido con un CI alto y los déficits sociales profundos. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque nosotros cuando hablamos de trastorno de espectro autista, casi siempre solemos hablar de los grados, grado 1, grado 2, grado 3. Pero tenemos que
recordar que no solamente se queda ahí, existen muchos fenotipos y va a depender de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, de la reciprocidad social, de las relaciones sociales, ¿no? Si es muy rígido, cómo va lo intelectual. Entonces, dependiendo de esto, un niño, por ejemplo, podría estar en nivel de la comunicación verbal, no sé, en un T a nivel uno, pero en la parte de las relaciones sociales puede estar un T a nivel 2. Entonces, esto lo complica un poco más, ¿no? Está dentro de nosotros, los médicos, los neuropediatras, muchas veces poder identificar esto para nosotros poder tratar de la mejor manera a los niños con un trastorno del espectro autista. Dentro de los niveles de gravedad, habíamos dicho que el grado 3 es básicamente el que necesita ayuda muy notable, el grado 2 es el que necesita una ayuda notable y el grado uno es el que solo necesita una ayuda en menor intensidad, ¿no? Eh, Recordemos que el camuflaje que se presenta en los niños va a complicar muchas veces el diagnóstico de lo que son los niños y los niñas y las niñas, ¿no? Los síntomas que se van a presentar en el trastorno del espectro autista son muy variables y también pueden enmascararse, ¿no? Y esto va a depender de las exigencias que tenga del entorno el paciente o el niño, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver en la línea amarilla, que es básicamente una línea de la capacidad social del TEA, digamos, de las capacidades que puede tener un niño con autismo. Y en la línea azul es un niño normal, sin el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Podemos ver que en los primeros años un niño puede no tener problemas dentro de lo que es el juego básico o las dinámicas escolares, pero en algún momento cuando tenga amistades mucho más complejas, ¿no? El nivel educativo suba mucho más, el niño con autismo no va a poder compensar o no va a poder enmascarar todos esos síntomas y es ahí cuando nosotros podemos darnos cuenta. Es por eso que no todos los niños con autismo los vamos a diagnosticar desde pequeños. Muchas veces ellos pueden venir en la adolescencia, cuando ya se superó las exigencias, cuando el entorno requiere que el niño tenga otro tipo de habilidades y recién ahí nos podemos notar, ¿no? Otra cosa importante acá, aparte del enmascaramiento, tenemos que recordar que en la actualidad, si bien siempre teníamos dentro de la epidemiología que la relación entre casos entre varones y mujeres era de 4 a 1, en el transcurso de los años se ha ido dando cuenta, o se ha ido viendo que esta relación no es tanto así y ha ido disminuyendo en relación de 3 a 1. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres por ejemplo, que tienen autismo, suelen tener un mejor desarrollo del lenguaje temprano. Estas niñas pueden tener mejores habilidades sociales aparentes, mayor capacidad de imitación y adaptación social, ¿no? Y también muchas veces los intereses que tienen las niñas suelen ser socialmente aceptables, ¿no? Eh, entonces, en las niñas es un poco más difícil darnos cuenta de los síntomas, solemos darnos cuenta mucho más tarde, las mujeres tienden a copiar lo que son las conductas sociales, tienden a forzar lo que es el contacto social, ocultar lo que son las dificultades internas y como consecuencia viene este diagnóstico más tardío, ¿no? Además, al hacer todo esto de parte del paciente del niño con trastorno del espectro autista hay un mayor desgaste emocional, ¿no? Y ahí acá vienen mayores comorbilidades como la ansiedad y la depresión. Cuando intentamos ver la clínica que puede presentar un niño dependiendo a su edad, lo principal, y dentro de los primeros meses, digamos, entre los 6 y los 12 meses, podríamos llamarlo como los silencios del desarrollo, ¿no? Recordemos que en esta edad los primeros signos no van a ser conductas anormales, sino va a ser la ausencia de los hitos comunicativos esperados, ¿no? Por ejemplo, la falta de la sonrisa social, la ausencia del balbuceo recíproco. ¿Mm? Lo normal, por ejemplo, dentro del contacto ocular es que un niño mantenga el contacto visual sostenido. Cuando tenemos que poner un ojo es cuando hay una disminución o una evasión del contacto ocular, ¿no? La respuesta al nombre. Lo normal es que un niño cuando lo llamen por el nombre voltee, ¿no? Cuando tenemos una ausencia de esto, una ausencia total, una inconsistencia en la respuesta, nosotros tenemos que tener en cuenta de que podríamos estar frente a un trastorno del espectro autista, ¿no? También la atención conjunta. Lo normal es que si a un niño yo le diga, oye, mira ya mira la pizarra, el niño voltee y los dos podamos ver al mismo tiempo la pizarra. Los niños con trastorno de espectro autista muchas veces no tienen esto. Tú le puedes decir, mira la pizarra y ellos no van a ver o indicar señalando a un objeto que queremos que tenga atención, la atención y no lo va a lograr, ¿no? Si vamos a niños más grandes, entre los 12 y 24 meses, básicamente acá ya va a haber la brecha comunicativa y motora, ¿no? Acá ya va a haber el retraso en lo que es la comunicación gestual y la aparición de los intereses inusuales, ¿no?
Acá se marca, como dice, un punto crítico la detección, ¿no? Hay un déficit comunicativo, ¿no? Por ejemplo, hay un niño que a los 18 meses no te señala lo que quiere, eh, no pronuncia las palabras simples que otros niños sí lo pueden lograr, no le muestra objetos al cuidador, no demuestra lo que quiere, no mira los ojos, no utiliza gestos como para despedirse con la mano, no hace el hola chao, no responde nuevamente al llamado de su nombre, ¿no? Y a medida que el niño va creciendo, nos vamos a dar cuenta que hay una falta de lo que es el juego imaginativo, va a haber estos intereses restringidos, ¿no? Y poco interés para socializar. Y de la parte de la emergencia conductual, muchas veces los signos de alarma, acá vienen ya lo que son los aleteos, el girar, los estereotipias, el niño que alinea los objetos, que tiene intereses inusuales, ¿no? Por partes específicas del juguete, más no el juguete como tal. Digamos, le das un carrito y el niño no es que le guste el carrito, sino le gusta ver la rueda, cómo gira la rueda del carrito y esas cosas, ¿no? Un niño que tiene alteración a nivel sensorial, que no le guste que le toquen ciertas partes del cuerpo, un niño que suele caminar de puntas, ¿no? Suele utilizar palabras y frases repetitivas, el tema de la ecolalia, ¿no? Estos niños que tienen un apego extremo, intereses obsesivos, ¿no? Y muchas veces tienen reacciones inusuales frente a estímulos sensoriales, aparte de presentar lo que es la rigidez conductual o cognitiva. En lo que es la edad preescolar, entre los 2 y 5 años, existe lo que es la rigidez y el perfil sensorial. Ya a esta edad las demandas ambientales en general van a ir aumentando y va revelando las dificultades en el juego simbólico y lo que son las sensibilidades atípicas, ¿no? Entonces, como mencionamos, en el juego y el rutina, el niño no va a poder no le va a poder definir. Por ejemplo, yo le doy un carro y el niño no va a saber que ese carro va por la carretera. Ese niño puede agarrar el carro y metérselo en la boca, golpear el carro, pero no va a darle un uso correcto, por así decirlo, al juguete, ¿no? O, por ejemplo, no es como las niñas que normalmente tienen una muñeca y como que alimentan a la muñeca. Estos niños no van a hacer esas cosas, ¿no? Van a tener la adherencia inflexible a lo que son las rutinas, ¿no? Suelen tener crisis ante los cambios menores, ¿no? También viene este tema de la hiporreactividad visual, suelen tener fascinación por luces, objetos giratorios. La hiporreactividad auditiva, se tapan los oídos ante ruidos cotidianos. Es típico escuchar a las mamás que mencionan de que sus niños se tapan los oídos con el sonido de la licuadora, con el claxon de algún carro. Y tanto la hiporreactividad y la hiperreactividad en la parte perceptiva y táctil, ¿no? Por ejemplo, estos niños que les gusta agarrar las cosas mucho más fuerte que otro, búsqueda de una presión profunda, al caminar de puntas, el rechazo a lo que son las texturas y etiquetas. Acá hago un paréntesis porque cualquier pérdida de lenguaje o de habilidad social a cualquier edad es un signo de alarma, es una bandera roja absoluta en el tema de la neurología pediátrica, ¿no? En general, si bien nosotros conocemos el autismo como la presencia de estos síntomas, un porcentaje entre el 20 al 30% que podría presentar una regresión del neurodesarrollo, pero solo es el 20 al 30%. Y aún así nosotros muchas veces tenemos que estar atentos a esto porque pueden haber otros diagnósticos que pueden presentar esta misma clínica, como las regresiones epilépticas cognitivas, como el síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? O algún tipo de patología orgánica. Entonces, las regresiones son muy importantes, hay que tenerlo como un red flag importante para nosotros evaluar a un paciente y que no se nos esté pasando nada. Dentro de la edad escolar, entre los 6 y 12 años, acá está el desafío de la pragmática, ¿no? Básicamente, la escolarización va a exponer lo que son los déficits de la reciprocidad social compleja y la literatura del lenguaje, ¿no? Va a haber una dificultad persistente para formar amistades, va a tener este tema de los intereses fijos, va a ser absorbente y anormales en la intensidad. Acá el tema de la pragmática, por ejemplo, a un niño cuando en esta edad se le menciona como el ejemplo de la diapositiva, tu papá fue al banco, un niño entiende que se fue al banco, ¿no? Al banco para, no sé, hacer algún tipo de transacción. Pero un niño con TEA no entiende esto. Él entiende banco como la CIA que se le enseñó en algún momento, la definición que se le enseñó en algún momento como él la sabe, ¿no? Por ejemplo, o el ejemplo típico es de, tengo tanta hambre que me comería un dinosaurio, ¿no? Entonces, un niño neurotípico suele entender que esto es una broma, que quiere decir que tengo mucha hambre. Un niño con sospecha de TEA no va a entender esto.
lo más probable es que nos responda y nos diga, eso es imposible, los dinosaurios no existen, no te puedes comer un dinosaurio porque es mucho más, porque es muy grande, ¿no? O sea, respuestas que no van acorde a lo que se esperaría, ¿no? Entonces, es importante reconocer que esos niños muchas veces tienen esta dificultad para entender las bromas, los sarcasmos o los dobles sentidos, ¿no? En niños más grandes, entre la adolescencia, entre los 12 y 18 años, viene este tema del iceberg del desarrollo, ¿no? Los niños, los signos externos se van a atenuar o se van a camuflar, como hemos mencionado, dando paso a una alta carga de sufrimiento psicológico interno. Entonces, lo que vemos, lo visible para nosotros, suele ser la torpeza social, la rigidez cognitiva, las personas que se aíslan, ¿no? Eh, pero lo que no vemos, lo que está oculto, son las comorbilidades psiquiátricas que pueden presentar este tipo de pacientes. En la adolescencia, muchos de estos pacientes ya se dan cuenta de que son diferentes. Entonces ahí viene la depresión, viene la ansiedad. Muchas veces podemos darnos cuenta del TDAH a esa edad recién, ¿no? ¿Mm? Y otra cosa, acá también el camuflaje que hemos mencionado, como he dicho, los niños, especialmente las mujeres, utilizan mucha energía en hacer este tipo de camuflaje. Entonces eso les va a llevar a un agotamiento importante, ¿no? Un niño que está en clases muchas veces evita tener este tema de las estereotipias, intenta no mover las manos en el colegio, pero llegando a casa muchas veces como que las mueve más, ¿no? Intenta no mostrarse realmente como es para que pueda ser aceptada en la sociedad y esto los lleva muchas veces a estas alteraciones, estas comorbilidades psiquiátricas que debemos tener muy en cuenta. Entonces, el rol de nosotros como observadores clínicos es básicamente vigilar el desarrollo, que es un proceso continuo, dinámico, ¿no? Y fundamental para la intervención temprana. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener la sospecha clínica, que es cuando un niño presenta toda la clínica que hemos mencionado previamente. Existen cribados estructurados como el MCHAT-R, que se nos menciona que puede ser realizado entre los 18 y 24 meses. Y siempre, una vez que tengamos estos dos y de ser positivo el cribado, necesitamos una desviación temprana. Recordar que no es necesario tener el diagnóstico certero, definitivo, para iniciar el apoyo en los niños. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque la intervención a más temprana edad, recordemos que la neuroplasticidad en los niños es mucho más alta. Entonces, una intervención temprana va a ayudar a que el niño pueda adquirir ciertas capacidades más prontas. Y si dejamos que pase el tiempo, muchas veces ya en la adolescencia es mucho más difícil que puedan lograr esto, ¿no? Ahora, el trastorno del espectro autista también tiene comorbilidades, como habíamos mencionado, ¿no? Y en general, si comparamos las comorbilidades, digamos, el TDAH en la población general respecto al TEA, los niños con TEA tienen 28% de riesgo de tener TDAH. Si en la población general, frente a los niños con TEA, frente a la depresión, tienen un 20% de riesgo. La ansiedad es hasta un 11%. La dificultad del sueño viene hasta un 13%. Y la epilepsia, ¿m? Asociada a discapacidad intelectual puede estar asociada hasta en un 21% de los pacientes que tienen TEA. Y dentro de estos pacientes tienen otras comorbilidades como el trastorno del lenguaje, que entre el 60 y 75% de los pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno del espectro autista pueden tener trastorno del lenguaje, entre el 28 y 40 el TDAH, la discapacidad intelectual va entre un 23 y 35, ¿no? La epilepsia entre un 8 y 28. También tenemos obesidad y sobrepeso, trastornos gastrointestinales, enfermedad alérgica, ¿no? Y las habilidades de Savant que pueden estar presentes hasta el 30%. Recordar que las intervenciones farmacológicas que nosotros podamos tener o dar a un paciente no son eficaces para lo que son los síntomas nucleares del TEA, ¿no? Pero sí pueden estar indicadas para algunos de tipos de comorbilidad, ya sean las psiquiátricas, ¿no? Coexistentes como el TDAH, la ansiedad o la regulación emocional severa. Entonces, una vez más, la detección temprana es muy importante. Tenemos que vigilar el desarrollo, ¿no? Una observación continua en cada visita clínica. No solo es trabajo del neuropediatra, los pediatras, en la atención primaria es importante que tengan siempre en cuenta esta clínica que hemos mencionado para poder identificar lo más prontamente posible a estos niños y ayudarlos con una terapia pronta, ¿no? Hay que evaluar la interacción entre el cuidador y el niño, ¿no? Y mantener un mantenimiento exhaustivo de lo que es el historial del neurodesarrollo. El tamizaje universal, como lo mencionábamos, puede ser entre los 18 y a los 24 meses. Acá está el MCHAT-R.
en el cual se hacen 20 preguntas cortas y dependiendo de la cantidad de preguntas que den positivas, hay un bajo riesgo, un alto riesgo, ¿no? Un riesgo moderado de que el niño pueda tener el diagnóstico. Esta tabla en la que podemos ver acá a la derecha es importante porque muestra la neuroplasticidad cerebral que tienen los niños y cómo los 2 primeros años es donde hay mayor neuroplasticidad. Entonces, si nosotros queremos actuar en algún momento de la vida del niño, es en los 2 a 5 primeros años de vida, porque posteriormente a esto la neuroplasticidad va a bajar y va a ser mucho más difícil lograr lo que queramos con ese niño mediante la terapia. El diagnóstico, en general, se debe realizar mediante un consenso multidisciplinario. Es una historia y una evaluación integral que va a incluir pruebas cognitivas, sensoriales y motoras, ¿no? Para diferenciar si estamos frente a una discapacidad intelectual, un TEA con discapacidad intelectual, un trastorno del lenguaje o un TDAH. Existen también otras herramientas como el A22 y el ARI-R, en el cual muchas veces se toman como una ayuda al diagnóstico, pero tenemos que recordar que estas herramientas estructuradas básicamente informan, no van a sustituir el juicio clínico del médico frente a un paciente, ¿no? Como parte final, el tratamiento del trastorno del espectro autista tiene que dirigirse a diferentes puntos. Por ejemplo, a un punto de las conductual intensivo, al tema del lenguaje y la comunicación, se tiene que dirigir a la terapia ocupacional y sensorial y a las habilidades sociales. El objetivo final no va a ser curar a los niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Sino es proporcionarle herramientas adaptativas, ¿no? Se debe buscar maximizar la independencia funcional de estos niños, ¿no? Siempre debemos buscar una integración entre lo que es el médico, la escuela y la familia, ¿no? Y en síntesis del abordaje clínico, básicamente del trastorno espectro autista, nuevamente lo menciono, la alta sospecha, que es el pretest, reconocer la prevalencia de ese 2,3% que está presente en la población, ¿no? Tenemos que estar alerta al subdiagnóstico en el fenotipo femenino por las cosas que hemos mencionado, por ese camuflaje, ¿no? ¿No? Y también en los pacientes que pueden tener un CI alto, porque muchas veces estos niños compensan con su inteligencia las deficiencias que pueden tener en la parte social. Segundo, la vigilancia y el tamizaje activo. Evaluar los hitos que se deben presentar los 2 primeros años, ¿no? Implementar ese tamizaje universal que se habla que tiene que ser entre 18 y 24 meses. Con el M-Chatter, necesitamos tener una evaluación formal, ¿no? Para una derivación, para un diagnóstico multidisciplinario, centrado básicamente en los pilares que son los criterios del DSM-5, ¿no? Con una alteración tanto en la comunicación y las conductas repetitivas. Y también un manejo integral para priorizar intervenciones conductuales, además de identificar y tratar lo que son las comorbilidades médicas y psiquiátricas proactivamente. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta ahí en el chat para